6 de mayo de 1951, el MNR gana las elecciones nacionales. 54.000 votos obtiene la fórmula Paz Extensoro Siles Suazo frente a 40.000 del candidato de los varones del estaño. 10 días después, el presidente Mamerto Urreolagoitia se da un autogolpe y entrega el gobierno al general Hugo Vallivian, anulando las elecciones. En Bolivia se vive un clima de abierta conspiración. El MNR llega a un acuerdo con el general Antonio Seleme, ministro de gobierno. Si triunfa el golpe, Seleme será el presidente y Siles el vicepresidente. Al amanecer del 9 de abril de 1952, militantes del MNR y carabineros toman las principales calles y edificios. El ejército contraataca y avanza. Los golpistas retroceden. El general Antonio Seleme se rinde públicamente por radio Illimani. Hernán Siles Suazo intenta hacer lo mismo, pero los trabajadores y estudiantes se lo impiden. Los mineros del siglo XX, Catavi y Guanuni, derrotan a 3 regimientos perfectamente armados. En La Paz, el ejército se rinde ante los mineros de Milluni que rodean la ciudad. Ante la deserción de Seleme, Siles es posesionado presidente provisional hasta el arribo de Paz Extensoro. El nuevo gobierno busca contener la fuerza de los trabajadores en armas, nombrando a 3 ministros obreros: Juan Lechino Quendo, Germán Butrón y Ñuflo Chávez Ortiz. El 18 de abril de 1952, los obreros victoriosos fundan la Central Obrera Boliviana y oficializan el cogobierno COP-MNR. 1 de mayo de 1952, la COP distribuye un manifiesto planteando: nacionalización inmediata de las minas sin indemnización y bajo control obrero. Revolución agraria a través de la confiscación de latifundios y su entrega a las organizaciones sindicales. Voto universal. Disolución total del ejército y su sustitución por milicias armadas de obreros y campesinos. La insurrección de abril solo contó con la simpatía silenciosa del campesinado. Sin embargo, la destrucción del ejército permite que se inicie la revolución agraria. El MNR intenta controlar las tomas de hacienda organizando sindicatos dirigidos desde Palacio de Gobierno. En agosto de 1952 se funda en Sipe la Federación de Campesinos de Cochabamba a la cabeza del movimentista Sinforoso Rivas. La naciente federación tenía sus bases principalmente en el Valle Bajo de Cochabamba. En el Valle Alto tropieza con sindicatos combativos surgidos desde las bases dirigidos por José Rojas, quien vivió la experiencia del sindicato de Ana Rancho. Mientras Sinforoso Rivas repite las promesas tímidas del gobierno de crear una comisión para estudiar la reforma agraria, José Rojas, influenciado por el Partido Obrero Revolucionario, plantea la revolución agraria e impulsa el armamento campesino para ocupar las haciendas y nacionalizar sin indemnización las tierras. El 21 de julio de 1952, el gobierno del MNR otorga la ciudadanía a todos los indígenas analfabetos y establece el voto universal para los mayores de 21 años. Después de siglos de humillación, el 80% de la población deja de ser considerada una bestia de carga, un individuo de segunda categoría, un simple espectador de las farsas electorales de la oligarquía. A su vez, el MNR dicta la obligatoriedad de la educación para todos los ciudadanos bolivianos.
Una poderosa movilización pone fin a la espera de los trabajadores mineros. El 31 de octubre de 1952, el gobierno del MNR dicta la nacionalización de las minas bajo control obrero, pero con indemnización a los varones del estaño. Los campesinos toman haciendas, Expulsan a sus patrones. se distribuyen la tierra. Los terratenientes huyen a la sola noticia de la organización de sindicatos campesinos en sus propiedades. José Rojas, al mando de las milicias campesinas de Ucureña, es el primero en posesionarse de las tierras patronales a fines de 1952. El sindicato campesino se convierte en el único poder real en el campo. Monopoliza el uso de las armas, administra justicia, resuelve conflictos y tiene en muchas regiones más poder que el alcalde o el subprefecto. El movimiento nacionalista revolucionario tiene una posición ambigua frente a la reforma agraria. Dentro del partido hay terratenientes y también medianos y pequeños hacendados. El ala de derecha del MNR plantea la entrega solamente de pequeñas parcelas a los colonos con pago de indemnización a los hacendados. El ala de izquierda del MNR y el POR exigen la expropiación total de los latifundios sin derecho a indemnización. 7 de enero de 1953. Varios comandos de honor del MNR y algunos exfalangistas desencadenan un golpe de Estado. La asonada palaciega se hace para poner fin al cogobierno COP-MNR y para frenar la rebelión campesina. El complot es rápidamente sofocado por las milicias sindicales. Las masas obreras y campesinas están enardecidas. Los golpistas habían salido del propio seno del MNR. A Paz Estenssoro no le queda otra alternativa que convocar a una comisión para que en 6 meses redacte el decreto de reforma agraria. Mientras por un lado cede a las presiones, por otro lado Paz Estenssoro intenta someter a los dirigentes campesinos. A principios de febrero de 1953, el gobierno manda a apresar a José Rojas bajo la acusación de ser un agitador izquierdista y lo hace traer a La Paz. Paz Estenssoro ofrece a José Rojas apoyo para que sea el principal dirigente de Cochabamba, a cambio de que abandone las posiciones del POR y respalde al MNR. Rojas comienza a ceder a los ofrecimientos del gobierno. Son los inicios del pongueaje político. El MNR combina la compra de dirigentes con las calumnias y la expulsión de dirigentes sindicales que no le son fieles. También recurre a la creación de organizaciones fantasmas para incrementar sus delegados en la COP. El 14 de mayo de 1953, Paz Estenssoro lanza un paquete económico siguiendo las instrucciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El costo de vida se eleva en más del doble entre 1952 y 1953. Los trabajadores aceptan con resignación las medidas económicas antipopulares, esperando que en el futuro mejore su situación. El 24 de julio de 1953, Paz Estenssoro, con la complicidad de Juan Lechín, decreta la reorganización de las Fuerzas Armadas y la reapertura del Colegio Militar. El nuevo ejército es presentado como el Ejército de la Revolución, que a diferencia de su predecesor, defenderá al movimiento obrero y campesino. En el área rural, el MNR impulsa la organización de los llamados regimientos campesinos para controlar la movilización armada de los colonos y comunidades.
Los campesinos dejan de trabajar a la espera de la repartición de la tierra. Más de la mitad de la producción agrícola se pierde. El precio de algunos productos alimenticios sube por las nubes. La toma de tierra se expande. Para poner fin a esta situación y evitar que la sublevación campesina abrace a todo el país, Paz Estenssoro decreta la reforma agraria el 2 de agosto de 1953. El decreto de reforma agraria legaliza las conquistas de la sublevación en el campo. El pongueaje y los trabajos gratuitos son abolidos definitivamente. El latifundio es abolido. La tierra es distribuida a los campesinos. Los sindicatos campesinos son reconocidos ante la ley. En 25 años de reforma agraria, se distribuyen alrededor de 6 millones de hectáreas a 400.000 familias campesinas y comunidades. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros 30 millones de tierras cultivables que existen en Bolivia? El decreto de reforma agraria permite que a título de empresa agropecuaria se doten gratuitamente hasta 50.000 hectáreas en el oriente y el Chaco. Un grupo de funcionarios, políticos, familiares de los gobernantes de turno y militares se adueñan de más de la mitad de la tierra cultivable en Bolivia. El crédito agrícola, que está controlado por la Agencia de Gobierno de los Estados Unidos, es orientado en su mayoría a los grandes empresarios agrícolas del Oriente, mientras los campesinos caen bajo el control y la explotación de los rescatadores y comerciantes. La excesiva parcelación de las tierras provoca el minifundio. Según la ley, una cabeza de ganado tiene derecho a 5 hectáreas de tierra, mientras muchos campesinos son condenados al minifundio. Los aymaras y quechuas son vistos ante la ley solamente como campesinos y no como pueblos originarios, con toda una cultura y forma de organización a la cual se debe respetar y valorar. Los pueblos indígenas del Oriente son tratados como menores de edad por el decreto de reforma agraria. Los sindicatos campesinos son manipulados por el MNR. La Confederación Nacional de Campesinos, que se funda el 15 de julio de 1953, tiene a su cabeza 3 dirigentes que no son campesinos. En julio de 1956, los campesinos votan por primera vez. Hernán Siles Suazo es elegido por casi 800.000 votos. Siles aplica el plan económico EDER diseñado por los norteamericanos. La COP se retira del gobierno. Los mineros se oponen a las medidas antipopulares. Siles intenta dividir a la COP, formando la COBUR y organizando sindicatos oficialistas llamados bloques reestructuradores. Siles nombra como ministro de Asuntos Campesinos a José Rojas y le pide que traslade milicias campesinas de Ucureña a las minas para controlar la protesta obrera. Felizmente, no hay enfrentamientos. Se aproximan las elecciones de 1960. Guevara Arce, dirigente del MNR, da por descontado que será el candidato presidencial de ese partido. Paz Estenssoro le cierra el camino y se postula a la primera magistratura acompañado de Juan Lechín Oquendo. Guevara Arce provoca la primera ruptura del movimentismo fundando el MNR auténtico. Para ganar adeptos, ambos sectores del MNR aprovechan en Cochabamba rivalidades entre Clisa, dirigida por Miguel Beizaga, y Ucureña, liderizada por José Rojas. Provocan así la llamada champaguerra, que es una verdadera lucha armada que dura varios meses, con centenares de campesinos muertos. Y que sirve de justificativo para que los militares salgan de sus cuarteles después de casi una década. Paz Estenssoro gana las elecciones de 1960 con el apoyo de Lechín y la izquierda del MNR. Sin embargo, pronto se pelean entre estos dos sectores movimentistas. Paz Estenssoro no vuelve al Palacio de Gobierno para satisfacer las demandas obreras, sino para aplicar el plan triangular elaborado por los norteamericanos.
Paz Estenssoro desplaza a los dirigentes campesinos que no le son muy sumisos y los sustituye por otros más dóciles a sus intereses. Los que se oponen al gobierno son acusados de comunistas y de querer quitar la tierra a los campesinos. La revolución cubana acababa de triunfar y los Estados Unidos dictaban el discurso presidencial. Paz Estenssoro busca la reelección y para ello modifica la constitución política del Estado que se lo impide. Todos los sectores del MNR se oponen a su tercer periodo, pero Paz Estenssoro tiene el apoyo de la embajada americana que le impone al general René Barrientos Ortuño como su vicepresidente. El binomio civil-militar gana las elecciones, pero a los pocos meses, Barrientos le da un golpe de Estado a Paz Estenssoro. Barrientos instaura el pacto militar campesino. Con el financiamiento de los Estados Unidos, crea acción cívica de las Fuerzas Armadas y desarrollo de comunidades. Barrientos otorga ventajas a los dirigentes del campo que le son dóciles. Los nombra diputados y senadores. Les da beneficios económicos, apadrinando a sus hijos. Barrientos viaja por todo el país. Habla quechua, se mezcla con la gente y hace pequeños regalos de calamina y material escolar, haciéndose nombrar líder máximo del campesinado. Barrientos aprovecha las peleas entre Laimes y Jucumaris en Potosí para meter al ejército en las minas. Y con motivo de las guerrillas del Che en Bolivia, ejecuta la masacre de San Juan en 1967. Por recomendación de expertos norteamericanos, Barrientos propone la creación de un impuesto único en el campo que originalmente tenía el objetivo de pagar la indemnización a los terratenientes que habían sido expropiados por la reforma agraria. El gobierno militar convoca a fines de 1968 a la primera conferencia económica de los trabajadores campesinos de Bolivia para que aprueben el proyecto de impuesto único. La delegación de la provincia Pacajes denuncia por la prensa que están siendo presionados y manipulados para aprobar el impuesto único. Barrientos interviene personalmente para convencer a los campesinos. Un sector aprueba el proyecto de impuesto único con algunas modificaciones. Otro sector abandona el Congreso y funda el Bloque Campesino Independiente. La COP reconoce al bloque y reestablece el Pacto Obrero Campesino Estudiantil. A pesar de que los dirigentes del bloque no tienen mucha ascendencia en las comunidades, su mérito es ser la primera organización campesina que desde la reforma agraria hace énfasis en la palabra independiente para señalar que no está controlada por el gobierno de turno. Comienza a desmoronarse el andamiaje del pongueaje político.